Buenas tardes, amigos, y gracias por estar con nosotros de nuevo en su programa de la salud, el Dr. Jorge Bordenave y su salud. Primero que nada, quiero darles unas gracias a todos ustedes por estar sintonizándose con este programa. Tengo entendido que hay muchas personas que nos están viendo alrededor de aquí, del sur de la Florida, incluso en el estado de la Florida entero, y eso para mí es un tremendo placer, ya que una de las razones que yo quise hacer este programa es para poder traerles a ustedes medicina actualizada, con expertos y personas que saben de los diferentes temas para que ustedes puedan aprender y tener mejor conocimiento. Así que para mí es tremendo placer, agradecimiento por su sintonía. Quiero también decirles que hay un website nuevo donde ustedes pueden ver todos estos segmentos cuando ustedes quieran, y también hay más informes escritos sobre los diferentes temas y los programas que hemos tenido, y ahí en pantalla lo pueden ver o lo verán próximamente, que es el Dr. Bordenave y su salud.com, al igual que mi teléfono, ya que muchas personas han llamado y quieren hablar conmigo, quieren darme comentarios y consejos. Así que se lo agradezco y sigan por favor entonizándose. Hoy tengo un programa especial para ustedes, ya que ahora estamos en las temporadas de las Navidades, donde hay mucho flu, influenza, y también recientemente ha habido unos brotes de meningitis asociados con la metilprednisolona, que es una sustancia que se usa muy frecuentemente para personas que tienen dolores articulares, especialmente de la rodilla y de la columna. Y han habido muchas muertes a consecuencia de un tipo de meningitis que no es muy común, pero que se está viendo con más frecuencia y es a consecuencia del uso de ese medicamento. Y para que nos hable sobre la meningitis, sobre la influenza, hoy tengo el placer de tener conmigo al doctor Álvaro Mejía Echeverry, que es médico y también es epidemiólogo y una maestría en salud pública, y es el epidemiólogo, como dije, de la Miami-Dade Public Health Department. Así que Álvaro, muchísimas gracias de estar con nosotros en el programa para que nos ayude a entender estos brotes de meningitis, que vamos a empezar con la meningitis. ¿Cuántos tipos de meningitis hay y qué cosa en sí es la meningitis? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos en nombre del Departamento de Salud de Miami-Dade. Muchas gracias por invitarnos para dar este mensaje de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Contestando a la primera pregunta, por definición la meningitis es una inflamación de las meninges. ¿Qué son las meninges? Son unas membranas o unas telitas que recubren el cerebro y la médula espinal y que no solamente cumplen la función de recubrirlo, sino también de protegerlo contra muchas infecciones, pero algunas veces se infectan ellas mismas antes de infectar el cerebro mismo. Entonces, en resumen, es una inflamación de esas meninges. Ahora, ¿cuántos tipos de meningitis hay? Hay muchas, hay desde meningitis infecciosa hasta meningitis no infecciosa, pero aquí yo quisiera que nos concentráramos en las meningitis infecciosas. Dentro de las meningitis por infecciones hay meningitis viral, meningitis bacterianas, meningitis por hongos e incluso por parásitos. Hoy el motivo de esta sesión de enseñanza pues sería bueno concentrarnos entre las virales, las bacterianas y las por hongos. Y específicamente por hongos vamos a hablar hoy, aunque es una meningitis rara, de muy rara ocurrencia, ahora nos ocupa la atención esa meningitis porque, como usted dijo recientemente, se ha presentado una contaminación de unos productos farmacéuticos de un sitio en Massachusetts, se llama New England Compounding Center, es una farmacia, básicamente es una farmacia que prepara medicamentos para necesidades específicas de un grupo de pacientes o de un paciente en particular. Pues resulta que 3 lotes de una medicina llamada metilprednisolona o acetato de metilprednisolona se contaminaron. En este momento no se sabe cómo exactamente se contaminaron, pero sí se sabe que se contaminaron fuertemente y que hubo que no se mantuvieron las guardas, digamos, las medidas de precaución para mantener la higiene de ese lugar. Pues esos medicamentos se contaminaron, algunos lotes, no todos, y se determinó que algunos lugares en el país, específicamente en Miami, un lugar, habían usado esa medicina. En Miami específicamente no ha ocurrido ningún caso de meningitis y ninguna muerte tampoco, pero en el país sí han ocurrido bastantes casos y un número importante de muertes. De manera que eso le puedo decir sobre la meningitis por hongos.
esa meningitis específicamente es por hongos, y vuelvo a decir, es una meningitis muy rara. Para que entre, prácticamente este es el mecanismo, o tendría que ser en pacientes inmunosuprimidos. Y la razón por la cual afecta las meninges, porque las meninges, como usted explicó, es parte del sistema nervioso central, es lo que recubre al cerebro, también tiene en el tracto de la columna. ¿Por qué afecta la columna? Pues es el método que fue administrado al paciente, o sea que más bien se le administró para los dolores raquíticos, dolores de espalda, y fue introducido, parece que al sistema nervioso central. Sí, desafortunadamente, como le decía, el concepto de que la meningitis por hongos es una meningitis muy rara. En este caso, entró la meningitis, prácticamente podríamos decir que se le inyectó el organismo, el hongo, a la persona. Las personas que por sus dolores de espalda o dolores articulares tuvieron que recibir este tipo de inyecciones, algunas de esas personas se infectaron, y fue porque el producto estaba contaminado. Muchas de esas personas recibieron una inyección raquídea o lumbar, y pues, aunque no se penetran las meninges, cuando se hace ese tipo de inyección, sí está demasiado vecino a las meninges, el producto queda muy vecino, a milímetros o menos de milímetros de las meninges, y pues los hongos viajan y producen la enfermedad. Y después que una persona recibe esa clase de inyección, ¿qué tiempo es lo que pasa antes que los síntomas empiecen a desarrollarse? Yo sé que varía, pero más o menos, porque se está diciendo que todavía no hemos visto los brotes, no se han manifestado esas personas que se van a enfermar porque ha sido un corto tiempo. ¿Qué tiempo puede durar hasta que se manifiesten sintomatología? El periodo de incubación de la meningitis por hongos básicamente es difícil de determinar, pero se ha hablado de entre una semana y 6 meses. 6 meses. Con un promedio de hasta 42 días. Okay. Un promedio, pero se puede pensar en 6 meses inclusive. Y por eso todavía estamos vigilando y todavía estamos recibiendo reportes, y todavía el CDC, el Centro para Control de Enfermedades, y la FDA nos siguen actualizando sobre cuál es el estado actual de esto. Sintomatología que va a presentar un paciente que tenga algún tipo de meningitis o alguna infección a nivel del sistema nervioso central. La meningitis se presenta en general. Los síntomas que hay que vigilar son dolor de cabeza fuerte, fiebre alta la mayoría de las veces, dolor en el cuello pero con rigidez. La rigidez de nuca o rigidez de cuello es característica de la meningitis bacteriana y de la meningitis en general. También un vómito muy característico de la meningitis es un vómito en proyectil, que no es un vómito que es necesariamente con síntomas gastrointestinales, sino que se presenta súbitamente, y es un vómito que se dispara como un proyectil. En algunos casos náuseas y también irritabilidad y malestar general, pero esos síntomas de dolor de cabeza fuerte, fiebre alta y rigidez de cuello son los síntomas más importantes para vigilar. Y más bien en cualquier persona que ha recibido recientemente o hace un par de semanas o meses una inyección en la columna, si desarrolla esos sintomatologías, esos son los que deben tener cuidado y por lo menos recordarse que puede ser una meningitis a consecuencia de ese medicamento. En Miami específicamente, las personas que fueron al centro, que ya lo dijimos, lo hemos dicho varias veces, es un centro que está publicado, las personas saben si recibieron inyecciones en ese lugar. En ese lugar solamente tenemos reporte de 12 personas que recibieron inyecciones y se les ha hecho un seguimiento y se les sigue haciendo seguimiento tanto por parte del centro como por parte de nosotros. Hasta ahora no hemos reportado nadie que tenga sintomatología, o por lo menos nadie que haya sido un caso demostrado. Algunas personas que han tenido síntomas han ido a la emergencia, el centro se ha encargado de hacerle el seguimiento y nadie ha sido demostrado con un caso. Y el diagnóstico de esa patología se hace por más bien una punción lumbar. Hay que sacar el líquido cefalorraquídico para analizarlo, a ver si se ve hongos o diferentes tipos de virus. Si es bacteriano, que se ve también en niños, en jovencitos y a diferentes edades, tendrá también otra sintomatología, otras manifestaciones, puede ser una reacción, dermatitis, una erupción, y también se basa en la edad que presenta el paciente, las circunstancias, pero el diagnóstico en sí se hace basado en una punción lumbar y también análisis sanguíneos. Y el tratamiento es más bien, si es viral o de hongos,
Si en una meningitis por hongos, pues el tratamiento tendrá que ser supportive, como nosotros decimos. En general, no, en realidad existen agentes farmacéuticos, es decir, medicinas para hongos. En muchos casos, pues los tratan con aciclovir y con otros antifúngicos. En el caso de la meningitis bacteriana se trata con antibióticos, y en el caso de la meningitis viral, sí, no hay en general un tratamiento específico, pero en algunos casos, como si es una meningitis por herpes, sí hay un tratamiento para hongos que se va a usar en ese caso, que la mayoría de las veces es aciclovir. Para personas que padecen de una meningitis bacteriana, ¿qué importancia tiene el tratamiento de los familiares o esas personas que están a su alrededor? Bueno, muy importante esa pregunta y le agradezco. En una meningitis bacteriana, las meningitis bacterianas también son causadas por diferentes cepas de bacterias. Algunas bacterias son más peligrosas que otras. Y aquí me quiero concentrar en la bacteria que se llama meningococo o Neisseria meningitidis. Ese es el nombre técnico de la bacteria. Esta meningitis se presenta de la misma manera, o sea, los mismos síntomas que acabo de repetir, que acabo de decir, esos son los síntomas que se buscan en una meningitis, independiente de que la produzca. Muy importante es que si una persona se diagnostica con esta meningitis, los contactos cercanos deben recibir un tratamiento preventivo. Y decimos contactos cercanos, básicamente las personas que viven con el enfermo y las personas que han compartido una bebida, un cigarrillo, comida, es decir, que han comido de la misma comida que se está comiendo la persona, y contactos íntimos, etcétera. Esas personas deben recibir un tratamiento preventivo, y por eso a nosotros se nos reportan esos casos, y es tarea del Departamento de Salud contactar a esas personas, y en muchos casos nosotros mismos les prescribimos la medicina. Muy interesante y buena información para que los televidentes tengan eso en mente, que si hay alguna persona que se sospecha que tenga algún tipo de meningitis, ir al médico, acudirlo a su médico de cabecera para que le hagan investigaciones, y si se sabe o si es posible que pueda ser una meningitis, ellos creo que también tienen que reportarlo al Departamento de la Salud Pública. Correcto. Ustedes entonces vienen y siguen con su paso. Y más importante que eso, quería decir, no debemos dejar que el problema llegue. Existe una vacuna para la meningitis bacteriana. Perfecto. Vamos a ir a un comercial bien rapidito, entonces cuando regresemos vamos a seguir hablando con el doctor Mejía Echeverry sobre la vacuna y sobre la influenza. Esté con nosotros, venimos enseguidita. Hola amigos, los invitamos a estar en sintonía con el Dr. Bordenave todos los jueves a las 10 de la noche en Pídeme un Consejo con Freddy Castro, la doctora Ana Pando y el Dr. Juan Jiménez en Actualidad Radio 1020 AM. Recuerden, jueves 10 de la noche en Actualidad Radio 1020 en su dial. ¿Problemas con sus pies o tobillos? No espere más. La doctora Liana Selden es su solución. Para más información o establecer su cita, llámenos al 305-856-6441. 305-856-6441. Llega a Miami desde España Tapas Experience, localizado en el popular Brickell Village, 900 South Miami Avenue, con la mejor selección de vinos y más de 80 variedades de tapas en su menú. Visítelos, una experiencia inigualable. Su cuerpo, completo y perfecto. Cada pieza ligada a otra como un gran rompecabezas. Si una pieza se daña, como su hígado, todo su cuerpo se siente caer. Para acabar con esas molestias del hígado, vuelve Metichol. Metichol, original y auténtico. Metichol, el de la cápsula impresa.
Ahora con su nueva etiqueta, no admita copias. Exija Metichol. Metichol, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hola, yo soy la doctora Xiomara Suárez, gerente administrativa de Select Medical Centers. Nuestra organización ha estado establecida por más de 20 años, sirviendo a nuestros pacientes y a la comunidad del sur de la Florida, incluyendo personas con Medicare, Medicaid, seguro médico o aquellos que no tengan seguro. Localizados en el 4800 West Flagler Street, con transporte para nuestros pacientes. Soy la doctora Xiomara Suárez, siempre trabajando por usted y su familia. ¿Cómo ha cambiado este vecindario durante mi vida? Hubo una época cuando gente como yo no podía vivir aquí, por su raza o por el color de su piel. Nunca se me va a olvidar cómo me sentí cuando me dijeron que no me querían en este vecindario, que este departamento era solo para blancos. Con el tiempo eso fue mejorando, pero todavía había gente a la que no se le trataba con igualdad cuando buscaban una vivienda. Bueno, hoy en día yo soy el dueño de este edificio. La ley de justicia en la vivienda tuvo un impacto positivo para personas como yo. Nos da la oportunidad de elegir la comunidad donde vivimos, sin discriminación. La ley de justicia en la vivienda dice que es ilegal discriminar en el alquiler o la venta de una vivienda por motivos de raza, color de piel, religión, sexo, país de origen, condición familiar o discapacidad. Conozca sus derechos. Si cree que ha sufrido discriminación en la vivienda, comuníquese con HUD. ¿Hasta dónde irías para ayudar a alguien? ¿Hasta el final de la cuadra? ¿Cruzarías la calle? ¿Cruzarías el mar? ¿Para ir a un lugar a 6,000 millas de tu hogar? ¿Y por cuánto tiempo irías? ¿Por una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Irías por 2 años? ¿Irías si pudieras usar tus conocimientos para enseñar a otros? Y en el proceso, tal vez aprender algo tú mismo. La vida te está llamando. ¿Hasta dónde irás? Peace Corps. Muchas gracias de estar con nosotros de nuevo. Estamos con nosotros hoy al doctor Álvaro Mejía Echeverry, del Miami-Dade Public Health Department. Y antes del comercial estábamos hablando de la vacuna que hay para la meningitis. Doctor, ¿qué vacuna hay para la meningitis? Bueno, para la meningitis bacteriana existe vacuna tanto para la meningitis meningocócica y también para la meningitis por Haemophilus influenza. Que no quiero que la gente se confunda. Haemophilus influenza es una bacteria. No tiene nada que ver con la influenza o el flu, pero así se llama. Pero yo quiero hablar específicamente de la meningococcemia. La vacuna para el meningococo o meningococcemia es una vacuna que se puede aplicar desde los 2 años de edad. Primero solo se podía aplicar a partir de los 9, pero ahora la recomendación es que se puede aplicar desde los 2 años de edad. En términos generales, los muchachos reciben la primera dosis a los 9, entre los 9 y 11 años, y la segunda cuando van a ir al college. Y esta vacuna es muy importante porque la meningitis por meningococo es muy severa y deja muchas secuelas, o puede dejar muchas secuelas, inclusive pues puede producir la muerte, pero en algunos casos deja secuelas como una sordera, puede dejar algún miembro amputado, porque esa es una de las secuelas naturales del meningococo, de manera que la recomendación es que esta vacuna se aplique a los muchachos cuando les corresponde. ¿A la edad de cuál? A la edad de 9 años normalmente se pone la primera. En casos especiales se vacuna desde los 2 años de edad. ¿Y se exige por los sistemas escolares que se vacunen o no? Que usted sepa. Sí, en este momento sí se está exigiendo en el sistema escolar. Okay. Desafortunadamente algunos padres tienen excepciones por asuntos religiosos. Seguro. Pero sí recomendamos que la vacuna se obtenga. Así que... y la vacuna, es importante decir, es gratuita para los muchachos hasta los 18 años de edad. Okay. O sea, hasta un día antes de cumplir los 19.
lo pueden obtener a través del Departamento de Salud, pero también la pueden obtener a través de su pediatra. Exacto, entonces a las personas que están viendo esto, que se comuniquen con su médico de cabecera, su pediatra, y que le pregunten sobre la vacuna, sobre la meningitis, sí, a ver si el hijo suyo o su familiar puede ser alguien que le beneficie esta vacuna. Correcto. Y usted mencionó el flu. Vamos a hablar sobre la influenza, porque hay muchos pacientes que me están viendo, que vienen a la oficina, que yo trato de convencerlo para que se ponga la vacuna del flu, y que por X razón no se la quieren poner. Dice que nunca le dan el flu, o que la vacuna del flu le causa el flu. ¿Por qué es que todos los años hay que vacunarse de nuevo contra el flu? Bueno, el flu o influenza, la palabra influenza es una palabra de origen italiano que significa, tiene un origen histórico, pero básicamente la influenza es una enfermedad del sistema respiratorio, básicamente del sistema respiratorio, aunque compromete todos los sistemas, y es una enfermedad causada por un virus, el virus de la influenza. No existe ningún riesgo posible de que la vacuna de la influenza produzca la influenza. Estos son virus atenuados a los cuales les han quitado la capacidad de producir enfermedad. Simplemente son virus para que estimulen el sistema inmune, pero no hay manera de que esta vacuna produzca la influenza. Y entonces las personas que tienen alguna reacción no es a la misma, la bacteria que está en esa vacuna, sino puede ser las diferentes sustancias que forma parte de esa vacuna. Y puede ser que precisamente como son virus atenuados se produzcan algunos síntomas leves. Nunca va a producir un cuadro de influenza típico. Como le había explicado, la influenza es una enfermedad tan severa que la gente la describe como sentí que me iba a morir. Una persona a quien se le ponga una vacuna lo que siente es de pronto un malestar que le dura unas horas, máximo un día, puede producir un pequeño dolor en el sitio de la inyección y alguna inflamación, un endurecimiento que termina y que se controla simplemente poniendo hielo y también pañitos de agua caliente. Y rápidamente, ¿qué diferencia hay entre esa y la vacuna que es la nasal, que es por medio de que no sin inyección? Pues la diferencia es simplemente la vía de aplicación. La vacuna nasal es un aerosol pequeño que se prefiere para los niños pequeños en quienes es muy difícil lograr darle una inyección, y también en personas que pudieran tener alguna contraindicación para las inyecciones. Y la vacuna inyectada es la vacuna clásica. En algunos casos, la vacuna nasal, por ejemplo, no tiene el preservante que tendría que tener la vacuna inyectada. Entonces las diferencias son en composición, pero básicamente el mismo virus de la vacuna atenuado está ahí para que estimule el sistema inmune y proteja a la persona. ¿Y existe algún límite de edad para la aplicación de esa vacuna intranasal? No hay límite de edad. Cualquier persona puede solicitar la vacuna nasal si el sitio de aplicación la tiene, pero como le digo, se reserva, en general los departamentos de salud pública la reservan para las personas en quienes realmente sería complicado que recibieran la inyección. Pero si se solicita la vacuna y existe, no hay ninguna razón para no darla. Doctor, y si alguno de los televidentes quiere comunicarse con usted o con el Departamento de Salud Pública de Miami-Dade, ¿qué número o en dónde pueden ellos dirigirse? El Departamento de Salud tiene un número que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y es decir, a cualquier hora nos puede llamar. El número es el 305-470-5660, como lo ven en la pantalla. Repito, 305-470-5660. Lo que ocurre en los días festivos y en las noches cuando nos llaman después del horario de oficina es que la llamada la contesta el centro de envenenamientos, conocido como el Poison Control, y ellos se enteran de qué se trata la llamada y localizan al epidemiólogo que está de turno en ese momento. ¿Y pueden hablar en español? Hay personas que contestan en diferentes idiomas, no tiene que ser en inglés. No hay ningún problema con el español. El Departamento de Salud tiene personas bilingües y también tanto inglés-español como también inglés-creol haitiano. Pues muchísimas gracias de estar con nosotros, el doctor Álvaro Mejía Echeverry del Miami-Dade Department of Public Health. Ha sido otro show bastante informativo sobre la meningitis y la influenza o el flu. Todavía tienen tiempo, por favor, de ir a sus médicos
y aplicarse la vacuna. Muchos de los centros de medicina, las clínicas se lo están ofreciendo gratuitamente, y en las droguerías, las farmacias, vamos a suponer CVS, Walgreens, para un precio mínimo también se lo están dando. Así que por favor vayan, pónganse la vacuna del flu para que no sea un paciente prostrado en una cama semanas y semanas sufriendo de ese padecimiento tan preventivo que hay. Y otra vez les doy las gracias a ustedes de estar con nosotros, les deseo unas felices y saludables Pascuas, y estén en sintonía con nosotros de nuevo, que tendremos muchos programas muy interesantes para usted. Gracias.